que producen bendición. Todas las cosas que hacemos conforme a la voluntad de Dios traen bendición. O sea, vienen cosas de ayuda. Pero si hacemos cosas malas, esas son cosas que traen maldición a nuestras vidas. Este país ha sido muy bendecido, pero también muy maldecido. Y desde el año 1973, se promulgó en la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de cada mujer que pudiera hacerse un aborto. Y yo no estoy para decir, no, es que es el derecho de la mujer. Quiero decirte algo. La vida no la produce la ciencia, la vida no la produce la mujer, la vida no la produce el hombre, la vida proviene de Dios. Escúchame, la ciencia puede hacer un clono de una célula, puede imitarla, puede hacer una inseminación artificial en una mujer, puede hacer muchas cosas, pero no puede producir la vida, no puede producir una semilla. Esa proviene de Dios. La ciencia no lo puede hacer, la mujer no lo puede hacer, el hombre, Dios le ha dado esa semilla. Pero qué hermoso que solamente en la unión del hombre y de la mujer y solamente con la bendición de Dios hay la vida. Entonces, tú ni yo tenemos ese derecho de nosotros a nuestra conveniencia terminar o decidir de la vida, porque es Dios el que nos da la vida, y Dios el que nos da la vida tiene un propósito. Y quiero decirte que desde 1973 he escuchado varias estadísticas, en algunas dicen 63 millones, otros dicen 65 millones de abortos que se han producido en esta nación. Ahora, desde 1973, miles, se puede decir millones de personas hemos estado orando, no una vez, dos veces, muchas veces. Lo que parecía imposible, esta semana se hizo posible. Y esta semana Dios pasó algo de veras que nunca se pensó que iba a poder suceder, que la Suprema Corte de Justicia hizo una reversión a esa declaración o a esa decisión en 1973. Ahora, quiero solamente decirte, bueno, ¿eso significa que ya no hay abortos? No, lo que significa que ya no es una decisión federal a través de todo el país, sino que ahora le está permitiendo que cada estado decida, pero cada estado va a decidir por la gente, que nosotros somos los que vamos a votar en cada estado si se quiere que haya aborto y si se quiere que haya aborto, en qué condiciones se haya el aborto. Yo le doy gracias a Dios que estamos en un estado, el estado de Texas. Y algunos dicen malo, no. ¿Sabes por qué? Este estado es bueno. Porque ese estado tiene bendición de parte de Dios, porque este estado es próspero, porque muchas de las cosas se ha tratado no de seguir lo que todo mundo sigue, sino seguir lo que Dios dice. Y en este estado, ahorita, a partir de esa fecha, o sea, el aborto está realmente está suspendido aquí en el estado de Texas hasta noviembre, que vayan a hacer las elecciones, y probablemente vamos a poder nosotros decidir y poder votar. Pero algo que quiero decir, la lucha no ha acabado, porque va a continuar, pero ahora va a continuar en cada estado. Te voy a decir, hay estados, por ejemplo, como creo que en el estado de Colorado, de que se permite el aborto aún hasta el último momento, en el momento de que está la mujer dando a luz, en ese momento dice, no, yo no lo quiero. Y tú dices, es un bebé. Claro que es un bebé, yo no lo quiero. Y en ese momento se le termina la vida. ¿Qué significa? Se le está asesinando. Eso, hay un término legal, se llama infanticidio. Eso, y quiero decirte de todo mi corazón, o sea, como pastor
de Mundo de Fe McKinney, nosotros estamos a favor de bendecir a la mujer, pero la vida es sagrada y la vida no le pertenece ni a la mujer ni al hombre, la vida le pertenece a Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, nosotros no estamos a favor del aborto, sino al contrario. Y hemos orado y gracias a Dios que hemos visto que Dios está en su mano poderosa, ha actuado para que esto se revierta. Pero ahorita va a haber problemas y hay muchas personas. De veras mi corazón se ha llenado de tristeza en ocasiones ver personas protestando: queremos el aborto, queremos abortar, queremos matar. Y eso sí está correcto. Y quiero decirles, en la antigüedad, el sacrificio más importante era el sacrificio de los niños que se hacían a los ídolos. Y eso se le llamaba sacrificio a los demonios. Quiero decirte, en este país sofisticado, cada aborto ha sido precisamente, es un sacrificio a los demonios. Por eso les estoy mencionando. O sea, hay muchas cosas que este país puede tener por las bendiciones de Dios, pero hay maldiciones como esas. Pero gracias a Dios, por eso el día de hoy, gracias a Dios que lo que parecía imposible se ha revertido. Pero tenemos que seguir luchando. ¿Por qué? Por la vida, para que el Señor siga haciendo la obra. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y estamos de veras que, y ahorita en un tiempo de violencia, un tiempo de división en todo el país, un tiempo de no hay respeto, no hay respeto. Por eso en las últimas semanas te he estado hablando de conectarnos con Dios y de los 10 mandamientos y cómo, por ejemplo, te hablaba acerca del respeto a los padres, el honor a los padres. Y todo eso cómo ha producido una violencia, una violencia tremenda que existe. El día de ayer me sucedió algo, estaba en Walmart y traía varias cosas que iba a comprar. Y me estaba acercando a la caja registradora y va pasando una señora que nada más traía una cosita. Entonces la veo y me hago a un lado y le digo: pase. Y se me quedó asustado. Y me dice: ay, ¿cómo me gustaría que hubiera más personas como usted? Eso me lo dijo. Y luego le dice mire, él me dio el paso. Eso no es nada. Y entonces le digo, lo que necesitamos es more, en inglés que le llaman more kindness. O sea, más bondad, más respeto. Más respeto. Y ella diciendo: es que se necesita esto. Se necesita más. Exactamente. Se necesita más respeto. El respeto a todos, porque no hay respeto a las autoridades, a los padres, a la policía. Es que la policía es mala. ¿Por qué? Porque una vez se equivocó. ¿Y tú cuántas veces te has equivocado? Todo el mundo nos equivocamos. Entonces, pero es importante honrar y respetar a las autoridades. Entonces, el día de hoy, precisamente en ese clima en el que estamos de violencia, de falta de respeto, gracias a Dios que el Señor nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Y el día de hoy te quiero hablar del 6º mandamiento. El 6º mandamiento que viene en la palabra de Dios. Acuérdate que todos esos mandamientos es Dios tratando de alcanzar a nosotros, a la humanidad. Y cómo tratar de alcanzarnos y bendecirnos. Por eso le he llamado conexión. Dios conectándose con su pueblo. Dios conectándose con la humanidad. Y el pasaje que quiero comenzar es un versículo muy chiquito, y es Éxodo 20:13. Y Éxodo 20:13 dice esto: no cometerás asesinato. En la Reina Valera 60 dice: no matarás. No matarás. Y precisamente el tema, como he titulado,
este mensaje es acerca de el principio de amor. El principio de amor. Dios nos quiere enseñar ese principio de amor. Y ahorita que vemos en este principio de amor, todo lo contrario en este mundo. El principio de violencia. Estamos viendo la violencia, la falta de respeto, todas estas cosas, el de que no se determina, no se cuida a los más necesitados. Quiero decirte, en Salmo 31, versos 7 y 8, dice esto la palabra de Dios acerca aún, dice, habla por los desvalidos, por los que no tienen boca, por los que no pueden hablar. Tú habla por ellos. Un bebito que está en el vientre de una madre, ¿puede hablar? No. Pero dice, por eso dice, habla. Aunque ellos no pueden hablar, tú habla. Tú trata de hacer justicia. Tú defiende. Y es lo que la iglesia hemos tratado por tantos años, hasta esta semana que se acaba de revertir esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pero gracias a Dios, entonces, que ahora el Señor, precisamente a cada uno de nosotros, Dios nos quiere que vivamos en esa violencia, en ese constante contienda, sino al contrario, que el Señor quiere que vivamos en ese principio de amor. Pero dice la palabra de Dios, no cometerás asesinato. Y este es un principio importante. Y quiero nada más hacer la diferencia. En la Reina Valera dice matar, pero realmente la palabra correcta es asesinato. Hay una diferencia entre matar y asesinato. Matar es que yo no puedo matar absolutamente a nadie por ninguna razón. Mientras que aún en la palabra de Dios habla acerca de en la guerra, ¿qué sucede? Mueren personas, se matan unos a otros en una guerra. Ahora, había guerras que Dios decía, ve a la guerra. Y Dios obraba de esa forma, claro que sí. Entonces, por ejemplo, la policía, en ocasiones tratando de ayudar, y de que en ocasiones se mata a una persona, eso es totalmente justificado delante de Dios. Lo que no es justificado es el asesinato, que sin tener algo, una justificación, se está terminando la vida de alguna otra persona. Entonces, el asesinato, pero el matar en el aspecto de guerras, en el ejército, en el aspecto de seguridad, policía, en el aspecto aún de nosotros, de que alguien quiere hacerte daño y tú por tu seguridad te defiendes o defiendes a tu familia a esos pecados. No, eso no es pecado. Y si tenemos que utilizar algún medio para cesar la vida de esa persona, eso es pecado. No, eso es pecado, eso es defensa. Lo que estamos hablando es no cometerás asesinato, que sin ninguna justificación estamos terminando la vida de una persona. También dice esto la palabra, esto en 1 Juan 3:15. Mira esto. 1 Juan 3:15 dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Mira lo que dice. Ya no tan solo levantar la mano, sino dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¡Wow! Entonces no es tan solo asesinar, que es bastante severo, pero aquí dice la palabra que es odiar. Ahora, ¿qué es odiar?
pues es un enojo muy grande. Muchas veces lo queremos definir. Yo me fui a la definición, a tratar de buscar la definición de odiar. Y odiar no es tan solo que estás muy enojado con alguien. Es cuando le deseas con todo tu corazón algo mal a alguien. Eso es odiar. Cuando no tan solo estás enojado, sino le deseas mal a alguien, eso es odio. Y para Dios dice, todo el que odia o el que le desea mal a alguien, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Y luego en Romanos 13:9 también dice esto. Pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no cometas asesinato, lo que ahorita estamos viendo, el sexto. No robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, todo eso no puede existir. Entonces todo eso, nunca va a haber ese asesinato o ese odio. Porque tú puedes decir, no, pues esos los asesinos están en la cárcel o están, ellos son malos, pero pues hay veces que las personas se enojan tanto y que te maldicen y te dicen hasta que de lo que te vas a morir y que quiero que te mueras eso ya no es tanto enojo, eso es odio. Y eso es como el asesinato. Entonces, lo contrario del asesinato es el amor. Por eso el día de hoy te estoy hablando del principio del amor. Pero te quiero dar cinco aspectos de cómo progresa ese pecado, el asesinato. Y desde dónde comienza, porque tenemos que pararlo. Te voy a decir, en algún momento, yo nunca he matado a ninguna persona, nunca he cometido un asesinato. Yo creo que ninguno de nosotros, la mayoría, hemos cometido un asesinato. Pero ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Alguna vez has odiado a alguien? Yo he puesto la definición. Odiar es desearle algo mal a alguien. Y yo quiero decirles, yo he odiado. Yo he cometido ese pecado. Entonces, y eso hace muchos años, pero lo cometí, odié. El día de hoy hasta veo muchos jóvenes y que dicen en una forma muy, y se los dicen a sus padres y se los dicen con ese coraje y ven al padre y le dicen, I hate you, así, pero con ganas para que se sienta más fuerte. I hate you. Y cuando uno escucha eso, ¡ay! Y uno dice, ¿por qué me odias? Porque no me dejaste hacer eso. Con eso ya, I hate you, te odio. Entonces, no sabemos hasta lo que estamos diciendo. Pero odiar significa quererle el mal a alguien. Eso significa. Entonces, te quiero dar la progresión. Número 1. Antes del asesinato, antes de que se produzca el asesinato físico, ¿qué hay? Odio. Si lo pueden poner, antes del asesinato, nunca va a haber un asesinato físico si no hay primero odio. Y en Génesis capítulo 37, verso 4 en adelante, dice esto, hablando de José, el soñador. Mira lo que dice de José. Pero sus hermanos lo querían mucho. ¿Eso dice aquí? No. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra palabra amable hacia José. ¿Te gustaría estar en un ambiente así? Qué horrible, ¿verdad? Dice, lo odiaban y no le dirigían ninguna palabra amable hacia José. Verso 5. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. ¡Wow! Aquí está en la Biblia.
Lo odiaron. Y luego dice, lo odiaron y luego se va a un grado mayor, más que nunca. Wow. Verso 18. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, le reconocieron desde lejos. Mientras llegaban, tomaron un plan para matarlo. Acuérdate, el odio trae ¿qué? El asesinato. Vemos a los hermanos que lo odiaban. ¿Por qué? Porque su padre lo amaba más a él. Y entonces, por esa razón, lo odiaban. Y cualquier cosa buena lo odiaban más que nunca. Y inmediatamente hicieron el plan para matarlo. Para matarlo físicamente, para asesinarlo. Y luego en Deuteronomio 19:11 dice esto: pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata. Fíjese, dice, aquí está hablando de que hay la premeditación, la alevosía, la ventaja, hay un plan. Dice, supongamos que alguien está enemistado, está enojado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata. Y luego huye a una de las ciudades de refugio. En Israel había ciudades de refugio. El día de hoy aquí en este país se utiliza la palabra ciudades de santidad. O sea, nadie los puede tocar. Entonces, pero aquí eran ciudades de refugio, pero justas. Entonces, dice, y si esa persona huye a esa ciudad de refugio, verso 12, en ese caso los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. O sea, no hay justificación. Cuando hay el odio, hay ese plan y hay el asesinato. Entonces, y Josué capítulo 20, verso 5 dice, si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Cuando había la muerte sin intención, sin enemistad, sin odio, entonces esa persona no era digna de muerte. Es lo que dice la palabra de Dios, que es la diferencia entre matar y asesinar. Entonces, pero aquí vemos que lo que precede al asesinato es el odio. Entonces, ahorita le mencioné, ¿cuántos de nosotros? Yo creo que todos en alguna vez en nuestras vidas hemos odiado. Muy bien, entonces, pero número 2, antes del odio, ¿qué hay? Enojo. Entonces, antes del enojo hay, antes del odio hay enojo. En Génesis capítulo 4, verso 3, habla de Caín y Abel. Vamos a leer la historia. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también, que los hermanos, Caín y luego el segundo hermano, Abel, también presentó una ofrenda, los mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces uno dice, ay, qué malo es Dios, ¿por qué lo acepta uno? ¿Y por qué no acepta al otro? Porque si tú lees este pasaje, dice que Caín dio algo de lo que él tenía, de lo que Dios le había dado. Mientras que Abel no dio algo, dio lo mejor de sus crías, lo mejor de su ganado y lo primero. Por eso Dios siempre habla que es bueno darte lo primero. Ahorita cuando decir dar lo primero, muchos de nosotros estamos acostumbrados a no lo primero, sino lo último. Te voy a decir, yo soy el más chico de 6. Entonces a mí me tocaba la ropa de todos mis hermanos. Y yo ya le tenía echado el ojo.
a la ropa de mis hermanos, porque no me tocaba ropa nueva, me tocaba la ropa de mis hermanos. Y todavía me acuerdo un suéter que mi hermano, y que mi hermano mayor tenía y se lo pasó a mi segundo hermano, y luego yo se lo veía, y ¿cuándo me llegará el suéter? Y era un suéter negro con blanco, así como con rombos, y me encantaba ese suéter. Y yo ni siquiera quería algo nuevo, porque pues, no alcanzábamos, era una familia de 6, entonces para sostener a toda una familia grande, entonces mi papá hacía todo lo posible, pero era normal. O sea, no era de que, ay, pobrecito de mí, no tengo ropa nueva. No, era normal. O sea, entonces se me daba lo que había. Entonces, eh, yo estaba contentísimo. No el del primero o el segundo, yo iba a ser el tercero con ese suéter. Y estaba contentísimo. Pero muchas veces cuando hablamos, bueno, ¿y qué es lo mejor? ¿Lo primero, lo segundo, lo tercero? Pues lo mejor es lo primero, ¿verdad? Y muchas veces, ahorita te mencioné, pues mis padres trataron de hacer todo lo posible, pero pues era difícil sostener una familia de 6 hijos, más ellos dos, una familia de 8, era pues bastante. Entonces mi papá trabajando y trabajando, y hizo muy buen trabajo, pero no nos faltó nada, gracias a Dios, pero pues son cosas que si todavía el suéter estaba bueno, pues entonces pues gloria al Señor. Me acuerdo también mi hermano jugó fútbol americano y le tenía su chaqueta y que decía de fútbol americano. Y cómo quería que me la pasara. Ay, que me la pasara a mí. Entonces, porque él jugó y ganaron, y entonces les dieron ese tipo de chaquetas. Entonces, del fútbol americano. Entonces, pero es lo mismo. Qué hermoso. Qué bonito es poder tenerlo primero, pero si no, pues es mejor tener algo que no tener nada. Amén. Entonces, pero aquí, Caín, teniendo, ¿qué hizo? Sencillamente no estaba en su corazón darle lo primero, lo mejor a Dios. Por esa palabra, por esa precisa razón, Dios no se agradó de su ofrenda. No sé si te has visto, muchas veces nosotros decimos, antes de ofrendar aquí, dice, cada uno dé como propuso con su corazón, no con tristeza o por necesidad. Si tú lo vas a dar contrariado, por favor no des. No te sirve de nada. Es darlo contento y agradecido. Y de esa forma, entonces dice que no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces, ¿qué le sucedió a Caín? Esto hizo que Caín se enojara mucho. Mucho, y se veía decaído. Verso, el que sigue, por favor, que les mencioné. Verso 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. ¿Por qué le dijo, a qué vamos a salir? Él ya tenía un plan. Ya tenía un plan. Dijo, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Se fijan la progresión, pero ¿qué hizo? Tenía enojo. Entonces vino ese enojo, y ese enojo creció hasta tratar de hacerle algo mal. Ese es el odio. Y luego vino el asesinato. Vemos esa progresión en Caín. Entonces, antes del asesinato es el odio. Antes del odio es el enojo. Y ahora vamos al tercer punto. Antes del enojo hay una ofensa. ¿Cuántos en algún momento hemos sido ofendidos por alguien? Todos. ¿Cuántos hemos ofendido a alguien? Todos. Todos hemos ofendido. En Mateo 24:10 dice esto: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Al apartarse, y esto está hablando Jesús, muchos se apartarán de mí,
Y entonces cuando nos apartamos de Dios, ¿qué empezamos a hablar? Unos en contra de otras, a traicionarnos, y viene la progresión y se odiará y se- perdón, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Esa es la progresión. En Marcos 6, verso 2 en adelante, dice esto. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Eh, Quiero decirles, esta palabra está hablando acerca de Jesús. Cuando Jesús fue al lugar donde él había crecido, en la ciudad de Nazaret. Entonces dice que en ese día de descanso, ahí en ese lugar que lo conocían. Acuérdense que en los pueblitos pequeños todos se conocen y todos conocen la familia de todos. Entonces, ¿conocían a Jesús? Sí, perfectamente lo conocían a Jesús. Y dice, pero al escucharlo se quedaban asombrados. Y esa palabra asombrados, uno dice, se quedaron maravillados o se quedaron. No, esa palabra asombrar viene, significa aquí en esta porción de la palabra, que se quedaron como molestos, que lo querían golpear a Jesús. Si lo conocían, era la más buena persona. Pero ellos se asombraban y miren lo que decían y preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Entonces, la gente le estaba reconociendo a Jesús que hablaba con sabiduría y que hacía milagros poderosísimos. Ahora ellos, pero antes Jesús no hizo ni un solo milagro, porque no había llegado su hora. Jesús comenzó a hacer los milagros a los 30 años, desde comenzó su ministerio, pero antes de eso, él no hizo ni un solo milagro. Entonces, la gente, al ver a Jesús, ¿de dónde salió esa sabiduría? ¿Y de dónde salió ese poder para hacer tantos milagros? Se preguntaban ellos. Y vamos a continuar. Y después de esto, el verso 3, y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Ahí son 4. Y Jesús el mayor, 5. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Por eso, al ver esto, sus hermanos significa que tenía mínimo 2 hermanas, porque hermanas es en plural. Entonces no dice el nombre de las hermanas, en ninguna parte en la Biblia lo dice, pero dice Jesús tenía 4 hermanos y mínimo 2 hermanas. Entonces era una familia mínimo de 7. Jesús, o sea, con sus 4 hermanos y con sus 2 hermanas, 6, y Jesús serían 7. Y dice, no vemos aquí, es un simple carpintero. Vemos a toda su familia y dice, se sentían profundamente ofendidos. Mira, eso fue una ofensa para ellos. Una ofensa, ¿cómo es posible? Y se negaron a creer en él. ¿Por qué? Porque lo conocían. Porque era un simple carpintero y porque conocían a María y te decían los nombres de sus hermanos. Y probablemente en ese momento ahí estaba su familia y ahí estaban todos sus hermanos. Entonces se sintieron ofendidos, pero al sentirse ofendidos, ¿cómo nos va a enseñar él? Ahora, estoy seguro que nadie le podía refutar un solo pecado que él hubiera cometido. Estoy seguro que nadie, todos los trabajos que él hacía de carpintería, no había regresos. No había regresos. Todo trabajo, imagínate un trabajo, una silla hecha por Jesús, el simple carpintero. Pero cada silla que debió de haber hecho Jesús, yo creo que el día de hoy no se conoce nada de lo que Jesús hizo, porque si se conociera, sería invaluable. Porque las manos de Jesús físicamente haciendo todo eso, el simple carpintero. Pero se ofendieron contra Jesús. Y al ofenderse, ¿qué quisieron hacerle?
quisieron, no tan solo estaban ofendidos, ay, no me gusta lo que me estás hablando. No, se ofendieron a tal manera, y quiero, vamos a ver Lucas 4, verso 28. Dice, y miren lo que sucedió. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. ¿Qué querían hacerlo? Matarlo. ¿Por qué? Y dice antes, porque se ofendieron. La ofensa produce enojo, el enojo produce odio, el odio produce el asesinato. ¿Te fijas toda la progresión? Pero entonces, por ejemplo, si tú en algún momento te has sentido odio, es que antes del odio has estado enojado. Y antes del enojo tuviste una ofensa. ¿Sí o no? ¿Te fijas la progresión? Una ofensa, algo te ofendió, algo no te gustó. Correcto o incorrecto, pero algo no te gustó. Te quiero decir el día de hoy, entonces eso, por eso el día de hoy vemos tanta gente violenta, enojada, porque son gente ofendida, gente enojada, gente que odia y entonces gente que ¿qué quiere? Matar. Y hay algunas personas que lo hacen físicamente, pero otras personas, o sea, viven deseándole el mal a todas las personas. Entonces, como te estoy diciendo, antes del enojo hay la ofensa. Y número 4, y antes de la ofensa, ¿por qué existe la ofensa? Es porque hay expectativas no cumplidas. Cuando tienes una expectativa, ¿qué es una expectativa? Algo que tú esperas, algo que tú deseas. Y cuando eso no, que tú esperas y deseas, no se cumple, ¿cómo nos sentimos? Como mal, disgustados. Eso es una ofensa, eso trae una ofensa cuando tenemos esas expectativas. En Lucas capítulo 7, verso 18, mira esto, dice esto. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que hacía Jesús, lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otros? Y uno dice, pues es una pregunta de Juan. Pero déjame ponerte el contexto. Juan era el primo de Jesús. Juan, cuando estaba en el vientre de su madre Elizabeth y llegó María, y que ya tenía en su vientre, había concebido a Jesús, en ese momento Elizabeth y Juan fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, desde ese momento, Juan había sido lleno del Espíritu Santo en ese momento. Luego Juan fue el mismo que vio a Jesús y le dijo a todos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Le estaba diciendo, él es el Mesías. Desde el nacimiento de Juan. Y luego, desde antes del nacimiento de Juan, era familia, eran primos, pero también lo estaba reconociendo como el Mesías, el Salvador. Lo estaba reconociendo Juan. Y luego, ¿qué sucede? Que en ocasión le dice: oye, Jesús bautiza más que tú. Y Juan dijo: es necesario que yo mengüe y él crezca. Y les dice: yo no soy ni digno de desatar las correas de los zapatos en otras palabras, de Jesús. Él es el que viene. Él es el ungido. Él es el Mesías. Él es el que estábamos esperando. Pasa todo esto y ahora Juan le envía a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el Mesías? ¿O quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otros? ¿Qué pasó? Si Juan conocía bien a Jesús,
Juan sabía que era el Mesías y ahora, ¿qué había pasado? Pues en ese momento Juan estaba en la cárcel. Ahora te quiero decir esto. Jesús fue a visitarlo a la cárcel. ¿No? Pues es el Mesías, vino a salvar a la gente. ¿Y por qué no me salva a mí? Entonces, si no viene a salvarme a mí, pues, y somos primos, ¿será el Mesías? Porque quizás no está haciendo algo. Estoy en la cárcel. ¿Y por qué? Porque le dije a ese adúltero que se estaba acostando con la mujer de su hermano. ¿Por eso? ¿Y me meten a la cárcel porque estoy diciendo la verdad? Pero en ese momento Juan estaba en la cárcel. Y Jesús no fue ahí para sacarlo de la cárcel. Ahora, ¿tú crees que Jesús no sabía que Juan estaba en la cárcel? Claro que lo sabía. Y le manda a decir, mira todo lo que hago. Sano a los enfermos, a los ciegos les doy vista. Mira todo eso, dile a Juan. Y tampoco no les dice, incrédulo Juan, ¿por qué me hace esta pregunta? Sabe muy bien. No lo condena a Juan. Pero ¿qué pasó con Juan? Tenía una expectativa en Jesús. Jesús no la estaba cumpliendo esa expectativa de que ayúdame, sálvame, sácame de la cárcel. ¿Y sabes qué le pasó a Juan? Que la hija del rey en ese momento hace un baile y entonces ¿qué pasa? Ella pide en charola de plata que le entreguen la cabeza de Juan y lo degollan y le entregan la cabeza. ¿Sabes qué? El ministerio de Juan solamente duró 6 meses, pero fue importantísimo porque vino a preparar el camino del Señor. Vino a señalar, Él es el Mesías. Pero aquí, aún para Juan, parecía que Jesús no estaba cumpliendo sus expectativas y lo que él necesitaba. Pero lo que él necesitaba, y por eso hizo esa pregunta. Entonces, en el verso 19, dice, y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Verso 22. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y en esa palabra, a los que no se apartan, a los que no se ofenden por causa de mí. Te voy a decir, el día de hoy hay muchas personas ofendidas con Dios. ¿Por qué? Porque sus expectativas no fueron cumplidas por Dios. No fueron cumplidos como ellos deseaban. Y aquí dice, no, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y esa palabra apartar, muchas veces, o la palabra ofensa, ¿qué significa? Ahorita te decía la palabra odio significa desearle mal a alguien. Muy bien, ¿qué es una ofensa? Te lo voy a poner muy sencillo. Una ofensa es una piedra de tropiezo. Ahora, ¿alguien se puede tropezar sentado? ¿Alguien se puede tropezar parado? La única forma que uno se tropieza es caminando. ¿Alguna vez te has tropezado en tu vida? ¿Alguna vez te has tropezado pero no te has caído? ¿Y algunos se han tropezado y sí se han caído? Sí. ¿Cuál te gusta más? Pues ninguna, no me gusta tropezarme. No, a nadie nos gusta tropezarnos. Pero una ofensa
es un obstáculo que me desorienta, que me puede aún hacer caer, que me puede hacer personas decaídas, se lastiman, se fracturan. Te voy a decir una de las caídas más comunes, que un niño, una persona se caiga, y cuando nos caemos, lo que primero hacemos es esto, ¿sí o no? Y al hacer esto, se quiebran los huesecitos de aquí. Eso se llama fractura de Coles, Coles fracture. Es una fractura muy común. Se llama hiperextensión. Cuando uno hace esto, se fractura. Pero ¿cuándo se fractura? Cuando se cae. Entonces, a nadie nos gusta tropezar, pero una ofensa es un tropiezo. Estamos tropezando. Entonces, y quiero que mires esta palabra en Romanos capítulo 9, verso 33 dice esto. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿Qué significa? ¿Y quién es esa roca? Jesús, que nos hace tropezar, que es como una ofensa. Es por eso hay tanta gente ofendida que ha tropezado. Y te voy a decir, Jesús, a todas las personas del mundo, o tropiezas y te caes, o te paras sobre esa roca y tu vida es edificada en la roca que es en Jesucristo. No hay de otra. No hay de otra en toda la humanidad. Jesucristo, o te ofendes, o es un tropiezo para ti, o Jesucristo, pones tus pies sobre Él, sobre lo que Jesús es, y de ahí tu vida es edificada y es bendecida. Pero por eso, gente, te voy a decir, hay gente que a los musulmanes los adoran y todo, y pueden ser algunos de ellos, y extremistas, pueden ser terroristas, y pueden ser, pero son musulmanes. Y todas las otras religiones, pero tú hablas de un cristiano, y al cristiano muchas veces no lo quieren. Ahora, hay mucho tipo de cristiano. El cristiano que realmente no es cristiano, entonces que hace todo lo que todo el mundo hace, entonces no hay problema. Pero los cristianos que verdaderamente creemos en Dios, que seguimos al Señor, eso es una ofensa para muchos. Entonces es una ofensa, es una piedra de tropiezo. Pero gracias a Dios que el Señor, o sea, ¿cómo va esa piedra de tropiezo, esa ofensa contra Dios? ¿Por qué? Porque no me ha dado. Yo he conocido muchas personas, es que yo le pedí por mi mamita, yo le pedí por mi hermano, yo le pedí por mi hijo que me lo salvara, y yo le pedí que si él me hacía ese milagrito, yo le iba a dar todo. Pero no lo hizo. No lo hizo. Ofendidos. Y a través de toda su vida han seguido a Dios. No, nada. Pero Dios tiene el derecho de hacer exactamente lo que yo digo, y cuando yo digo, al momento que yo digo, y cuando yo le trueno los dedos, todo eso. Y si Dios no lo hace, que es una ofensa, entonces yo no quiero nada. Pues no querías antes nada, y ahora después pues, tampoco no quieres nada. Es la verdad. Entonces, pero ¿qué es eso? Una ofensa. ¿Por qué? Porque algo yo esperé y el Señor no me ha dado. Pero qué hermoso dice: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos y una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Si creemos en el Señor y confiamos, de veras Dios está de nuestra parte y nunca seremos avergonzados. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y termino con el último punto. Entonces, vemos toda la progresión para el asesinato. El odio, antes de eso el odio es el enojo, y después antes del enojo la ofensa, y en esa ofensa es las expectativas que no se cumplen. Pero, ¿y cómo le hago para tener
amor. Porque ahorita dice, leíamos al principio, que todo esto se cumple con el amor. En Mateo capítulo 5, 43 y 44 dice esto. Han oído lo que dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y mira lo que dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y uno puede decir, ¿cómo puedo orar a mi enemigo? ¿Cómo puedo orar a alguien que quiere hacerme daño? ¿Cómo puedo orar a alguien que me está maldiciendo? ¿Cómo puedo amar a alguien? Es imposible. Sí, es cierto. Es imposible de ti y es imposible de mí. La única forma para amar a enemigos o personas que hablan mal o personas que te maldicen, la única forma es perdonando. No hay otra forma. Es perdonando. Génesis capítulo 27, verso 41. Te quiero demostrar esto. Desde ese momento Esaú odió. Eran dos hermanos, Esaú y el otro era Jacob. ¿Te acuerdas? Eran gemelos, hijos de Isaac y Rebeca. Y entonces Isaac tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y mira, Esaú odió a Jacob. ¿Por qué lo odió? Porque también Jacob se lo transió. Es la verdad. ¿Estaba ofendido? Claro que estaba ofendido. Se lo transió. ¿Y sabes la palabra? La palabra Jacob significa en hebreo suplantador. Suplantador. En el idioma mexicano, tranza. Se lo transió. Lo estafó. ¿Y qué le estafó? La bendición de Dios. Wow. Dice, Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar. Fíjense, estaba tramando, estaba planeando. Pronto haré duelo por la muerte de mi padre. O sea, ya su padre pues ya está del otro lado. Entonces ya pronto se va a morir mi papá. Y después mataré a mi hermano Jacob. Miren nomás los planes. Los planes era, lo odiaba, ahora lo quiere matar. Y la única razón que se esperó en ese momento era hasta que muriera su papá. Muy bien, entonces esos eran los planes. Y luego mira lo que sucede ahora en Génesis capítulo 33, verso 1. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú. Ahora, aquí, después que Esaú pronunció eso, Jacob se fue corriendo. ¿Y sabes cuántos años permaneció fuera? 21 años. 7 años por Lea, 7 años por Raquel y 7 años por su trabajo. Entonces 21 años. A los 21 años regresa riquísimo. Y regresa con 2 esposas, con 2 concubinas, con 11 hijos y una hija. Riquísimo llega Jacob. Pero se acuerda, lo último que Saúl dijo, yo lo voy a matar. Y ya su papá había muerto. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Ahora no viene solo. Viene con 400 hombres. ¿Para qué lo están acompañando esos 400 hombres? No, pues ya. Ahí ya terminó. Por eso repartió a los niños entre Lea y Raquel y sus 2 esposas esclavas. Fíjate, entonces, ¿por qué? Porque él pensó, pues si nos llegan los 400 por un lado, para que los otros puedan escapar. Eso estaba pensando. Porque no tan solo me van a matar a mí. ¿Me va a matar a quién? A mis esposas, a mis hijos, a todos. Entonces, por eso lo repartió. Muy bien. Y luego en el verso 4 dice esto. Entonces Esaú, el que dijo, lo odio, lo voy a matar, corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Qué hermoso. La reconciliación de 2 hermanos. Qué hermoso. Ahora, ¿y eso por qué fue? Porque Jacob le envió regalos. No. Y ahí dice, yo soy muy rico.
Esaú era riquísimo. Entonces no necesitaba todo lo de Jacob, para nada. Entonces los regalos, el dinero, no fue. ¿Por qué? Y dice esto, lo abrazó, lloró y lo besó. La palabra, cuando siempre ves en la palabra beso, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, significa perdón. ¿Te acuerdas en la historia del hijo pródigo? El papá corrió, lo abrazó y lo besó. Y de esa forma le estaba diciendo, te perdono. ¿Qué estaba diciendo Esaú al llorar y besándolo? Te perdono. Te perdono. Te suelto. La palabra perdonar significa te suelto. Si no te perdono, te estoy agarrado. Y eso me produce la ofensa, eso me produce el enojo, eso me produce el odio y eso me produce el asesinato. Pero el día de hoy, el Señor quiere, no que andamos en esa forma, sino que andemos en amor. Y la única forma para andar en amor es en el perdón. El perdón. El día de hoy, algunas personas dicen, bueno, muchos de nosotros, como vivimos, es explotando. Es que me hizo explotar. Es que ya no aguanté y tuve que gritar. ¿Cuántos de nosotros hemos explotado? Todos. ¿Y qué significa explotar? Significa enojos que ya tenemos almacenados. Y la única forma de soltar esos enojos, de sacarlos de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, es con la palabra perdón. Y cuando perdono, estoy soltando a la persona. Y quiero decirte, no, eso no significa que tengas que ir con la persona y decirle, ¿sabes qué? Te perdono, porque a lo mejor esa persona no sabe ni que tú estás enojado con ella. Bueno, para que se vea que sí estoy enojado, por eso voy y le voy a decir te perdono. No, eso no es perdón, te estás vengando. No. ¿Cómo se perdona? Cuando se suelta delante de Dios. Por eso tu enojo, tu ofensa, tu violencia, por eso tus expectativas no cumplidas, todo eso que tenemos que hacer, perdonar. Cuando perdonamos, Dios nos bendice tanto. Y Dios de veras, y así podemos cumplir su palabra, que al perdonar estamos amando, y aún a los que no se lo merecen. Quiero decirte, yo no me merezco el perdón de Dios, pero el Señor no me lo da porque me lo merezco. Él me lo da porque Él es bueno y por su amor tan grande. Entonces, tú no perdonas a la gente porque se lo merece. Lo perdonas porque tú no te mereces el perdón de Dios. Y como quiera el Señor te perdona. Suéltalo. El día de hoy yo sé, te lo voy a decir sinceramente, hay aquí hombres y mujeres que todavía no perdonan a su papá. Puede ser hasta que tu papá ya haya fallecido. Y puede ser que hay cosas que todavía no les perdonas. Es que me dijo esto. Es que me hizo esto. Sí. Por favor, deja de estar enojado. Deja de estar ofendido. Deja de estar con eso. Suéltalo. Perdónalo. Amén. A tu papá, a tu mamá. Esposos, esposa, perdona a tu esposo. Y esposos, perdona a tu esposa. En los matrimonios muchas veces, ¿por qué entra la ofensa? Por la expectativa. Es que yo esperaba que tú hicieras esto y ni siquiera lo hiciste. Y me enoja.
Es una expectativa que ella no cumplió y me ofendió y me enojó y va progresando. Perdona a tu esposa, perdona a tu esposo. Pero el día de hoy Dios nos ha llamado a amar a Dios y amarnos los unos a los otros, y eso no puede existir si no hay el perdón. Ponte de pie, por favor.